Audiolibro, El lobo en medio del rebaño, notas sobre el pecador narcisista en la iglesia. Di al autor, Rigoberto Lárraga Lara, Editorial Salome en la Tierra 2022. Iniciamos. Jesucristo es el buen pastor, quien da su vida por sus ovejas. No existen palabras más veraces y esperanzadoras para su iglesia que estas. Jesucristo es el dueño de la iglesia. Él la edifica día a día, la cuida, la protege y tiene cuidado de ella. Aun con todo, la Biblia nos advierte de días difíciles, de persecución, tribulación y angustia para los creyentes. Sin embargo, al mismo tiempo, Jesús nos promete estar con nosotros. La aflicción y la prueba siempre nos fortalecerán y nos promoverán a niveles superiores, siempre y cuando estemos tomados de la mano de Jesucristo, tomemos decisiones correctas y nos mantengamos firmes en la fe. El apóstol Pablo nos advierte que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, lobos rapaces cuya intención será abusar, dispersar y destruir la fe del rebaño, con el único objetivo de alimentar su ego, su vanagloria y cumplir su agenda personal, a una costa de pisotear y criticar a su prójimo, sin piedad ni misericordia, carentes de empatía y llenos de soberbia y maldad. Ante tal advertencia, no nos queda más que hacer dos cosas. En primer lugar, tener los ojos bien abiertos y no permitir el abuso de un narcisista dentro de la iglesia. Cuando lo permitimos, hacemos que ese narcisista peque contra Dios y contra su pueblo, nos convertimos en cómplices de su pecado. En segundo lugar, cuando el abuso ya ha sucedido, cuando un narcisista encubierto ha tomado liderazgo y su conducta abusiva y tóxica está dañando a la iglesia y su pecado ha sido descubierto, será necesario tomar decisiones correctas, sabias y firmes para no permitir que continúe su abuso. Este no es un tema sencillo de tratar. El autor presenta algunas notas que permitirán contar con elementos básicos para tomar decisiones fundamentadas. Nuestra confianza está en que cada creyente cuenta con la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Dios nos guía a toda verdad, nos restaura y nos da la templanza necesaria para salir victoriosos. Recomiendo este texto a todo creyente entendido de los tiempos que vivimos, con el deseo de que sea de edificación para su vida y para la iglesia del Señor. El presente texto fue inspirado por la necesidad de instruir y advertir a la iglesia sobre la complejidad de nuestros tiempos, tal como lo advirtieron los apóstoles. En una era donde el desconocimiento de la palabra de Dios nos hace vulnerables ante los lobos disfrazados de ovejas que entran al rebaño hiriendo, destrozando y dispersando a sus presas. Manifiesto que no soy un profesional de la psicología clínica, y por lo tanto, no tengo la capacidad para diagnosticar un trastorno de personalidad narcisista. Sin embargo, hay síntomas y señales evidentes que nos advierten del peligro. Proverbios 27 horas y 12 minutos dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. El pecado practicado por un narcisista es evidencia suficiente para tomar cartas en el asunto y apartarse del daño que conlleva estar cerca de él. La Biblia nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. Por esta razón, no existe argumento válido que justifique que una víctima de un narcisista permanezca a merced de su depredador sin hacer algo para salvaguardar su integridad. Capítulo I. Vista a los ciegos. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este fue el clamor de muchos que fueron sanados por Jesús durante su ministerio en la tierra. Hoy en día, sigue siendo también nuestro clamor. Jesús dio vista a los ciegos. En este capítulo, pido a Dios que conceda discernimiento a los lectores y les permita ver lo que otros no ven. Espíritu Santo, revela tu palabra y que sea de edificación para tu iglesia. No permitas que el error ponga tinieblas sobre nuestra vida. Mateo 7:15 dice, cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús advierte del peligro inminente que existe dentro de la iglesia. Como cristianos, solemos estar alertas ante los peligros que provienen del exterior,
pero pocas veces esperamos que dentro del rebaño pueda haber tal amenaza. En este caso en particular, Jesús menciona a profetas, personas en autoridad que ejercen puestos de enseñanza, dirección, administración y liderazgo. Personas que hacen mal uso del púlpito para su beneficio y su vanagloria. No nos corresponde juzgar la fe de un narcisista ni determinar si es salvo. Sin embargo, sí podemos juzgar sus frutos, porque Jesús dijo que por sus frutos los conoceremos, y también sus intenciones y su andar perverso. La palabra de Dios es transformadora. La verdad de Dios transforma al pecador, y este es un proceso evidente. No obstante, se espera que un predicador viva lo que predica, que sea testigo en sí mismo de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Por esta razón, un lobo no puede guiar ovejas. Su naturaleza depredadora le impide velar por el bien de su presa. El depredador puede jugar un tiempo con ellas y entretenerse haciendo alarde de su carisma encantador, pero al final del día, cuando tenga hambre, devorará a cada una, destruyendo su fe, matando sueños, apagando llamados y desanimando ministerios. No es mi deseo pintar un panorama intimidante ni generar desánimo en la iglesia. Por el contrario, mis palabras buscan presentar un escenario de esperanza. Jesucristo es el príncipe de los pastores. Él nos cuida. Él es el buen pastor. La ira de Dios se derramará sobre los lobos rapaces que dañen a su rebaño. Hagamos conciencia, no dejemos de amar ni de tener misericordia del pecador. Estos dos atributos nos hacen ovejas fieles a Cristo, pero también seamos astutos como serpientes y mansos como palomas. Tal vez no podamos enfrentar directamente a un líder narcisista, pero sí podemos apartarnos de sus ataques y dejar de alimentar su incendiario ego. Pensar en enfrentar y vencer a un narcisista pecador es como iniciar una pelea desigual entre un perro y un lobo. Aunque tengan la misma apariencia, tamaño y peso, sus perspectivas son diferentes. Un perro peleará con todas sus fuerzas viendo al lobo como un oponente. El lobo, en cambio, verá al perro como una presa. El lobo no tiene prisa, esperará el momento adecuado. Su instinto está enfocado en alimentarse, no en competir. Si esta ilustración ya describe un enfrentamiento desequilibrado entre un perro y un lobo, imagina ahora una confrontación entre una oveja y un lobo hambriento. Hechos 20, 29-30 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos lobos rapaces no perdonarán al rebaño. Más adelante profundizaremos en una de las características más marcadas del narcisista, la imposibilidad de sentir empatía. Un depredador es incapaz de ver o sentir el dolor que provoca. El narcisista pecador fija sus objetivos y los persigue sin importar el sufrimiento que causen sus palabras o acciones. Sus críticas, chismes, murmuraciones, mentiras y abuso verbal, incluso desde el púlpito, junto con su inflamado ego y su sentido distorsionado de superioridad, lo autoautorizan para herir a los que lo rodean, creyendo falsamente que está edificando al rebaño. Se siente con libertad para humillar desde el púlpito, desacreditando, devaluando y difamando a sus adversarios, destruyendo su autoestima para someterlos a su control. Sus respuestas agresivas intimidan y enseñan a los demás que desafiarlo no es conveniente. Un depredador narcisista tiene el tiempo y la paciencia para planear sus ataques. Su inteligencia torcida se convierte en un juego de poder, y las reglas del rebaño, cuando no se cuestionan, le dan libertad para preparar su banquete a plena luz del día, frente a todos. Lucas 6, 43-45 nos recuerda, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Cada árbol se conoce por su fruto, no se cosechan higos de espinos, ni de zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno,
del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El predicador narcisista puede enseñar la verdad, hablar del amor, del perdón, de la santidad, de la disciplina y del testimonio público. Su boca puede estar llena de palabras dulces como la miel, pero cuando baja del púlpito y ya no necesita fingir, saca de su corazón lo que realmente hay en él: envidia, sarcasmo, chisme, soberbia, mentira, palabras hirientes, todo disfrazado de bromas, juegos o carisma. Su discurso es cuidadosamente planeado para cada una de sus presas. A unas las halaga, a otras las somete. Pero a todas, eventualmente, las descarta como si fueran objetos desechables. Este juego perverso va en aumento. El rebaño se acostumbra a su acidez y violencia, tolerando cada vez más su pecado y sus excesos, hasta volverse cómplice de una relación tóxica. Un árbol bueno no puede producir malos frutos. De una misma fuente no pueden brotar aguas dulces y amargas. El narcisista pecador es amante del chisme y encuentra en el rebaño un lugar ideal, donde se practica la honestidad y se comparten las debilidades, para luego usar esa información confidencial y humillar desde el púlpito, con palabras dirigidas a sus víctimas, sin que nadie más lo note. En muchas ocasiones, volcará toda su malicia sobre algún adversario como muestra de poder y control. Si percibe molestia general en la congregación, ofrecerá disculpas fingidas, pedirá perdón entre lágrimas y con falsa humildad reiniciará su estrategia de control. ¿Por qué buscan el púlpito? El pecador narcisista siempre buscará una posición alta, en una empresa, la gerencia, en una institución, la dirección, en la política, el liderazgo, en una escuela, la cátedra. Siempre busca un escalón que le permita enseñar, dirigir, administrar. Son adictos al control. En la iglesia se ponen como objetivo el púlpito, les apasiona plantear estándares altos y criticar a quien no los alcanza. Son despiadados con los inmaduros, los pisotean, los ridiculizan. A quienes los enfrentan o piensan diferente, los humillan en público. Se esconden detrás de la autoridad en la iglesia, pervirtiendo la autoridad misma. Con una ventaja extra, la iglesia está obligada a perdonar 70 veces 7 sus groserías y su débil carácter. Tienen una gran tendencia a victimizarse, escondiéndose en el argumento de que son perseguidos por causa del Evangelio, que son atacados por decir la verdad, sin reconocer que en realidad son confrontados como respuesta a su agresividad, su hiriente forma de hablar y su perverso uso de información confidencial con la que hieren y someten a las ovejas. Buscan un rebaño fácil de escalar. El narcisista pecador se esfuerza mucho en su imagen, en cada detalle que le permita ser admirado y respetado. Identifican liderazgos empáticos y participativos, donde no hay competencia, donde el trato es horizontal y no hay estructura piramidal. Un ambiente sano donde pueden acceder rápidamente al púlpito manipulando a los líderes, inyectan paranoia, falsos ataques y chismes que crean caos donde antes no lo había. El narcisista pecador se vende como la solución. Su gran experiencia, según él, salvará al liderazgo de la ruina. Sabe venderse, su fuerza está enfocada en una falsa imagen. Su adicción al control comienza con pequeñas peticiones, favores inocentes que todo empático no dudará en atender. ¿Puedes pasar por mí para llevarme? ¿Puedes traerme tal objeto? ¿Me puedes ayudar a conseguir? Sería difícil que me ayudaras con tal trabajo. ¿Podemos salir a cenar? ¿Permitirías que yo haga tal cosa? ¿Prendes ese foco? ¿Sacas esa bolsa? ¿Limpias este cuarto? ¿Tiras esa caja? ¿Recoges esas hojas? Va probando la disponibilidad de obedecer. Todo parece inocencia y servicio a un fin común, pero en realidad está evaluando la disposición de las ovejas a someterse a su voluntad. Refuerza su conducta con halagos y alabanzas a sus seguidores. Tuerce versículos bíblicos para justificar sus órdenes.
Amenaza y condena a quienes se rebelan a sus demandas. Pone ejemplos de personas que no le hicieron caso a su extrema sabiduría, y casualmente todos ellos están en prisión, muertos o enfermos de muerte. Casos paralelos a lo que estás viviendo, inventando antecedentes catastróficos que te intimiden y te hagan obedecer, manipulando tus respuestas. Las ovejas sedientas de servir, ayudar, amar y poner en práctica las enseñanzas de Cristo, ven en las demandas del narcisista pecador una oportunidad para crecer espiritualmente. Creen que humillándose ante sus groserías y su perversión oculta, lograrán pulir su servicio a Dios. Se engañan a sí mismas. La adicción al control inicia intimidando, sembrando temor. No escatima en enojarse ni en mostrar su reacción ante una desobediencia. Puede torcer la boca y gruñir como un ogro ante un favor incompleto. Tiene frases como, pensé que no venías, como respuesta a un retraso de 5 minutos, cuando tú has dedicado 40 para ir por él y trasladarlo como su taxi particular, estableciendo un precedente de dominio sobre tu tiempo. De favores pequeños pasa a peticiones más complejas. Sigue midiendo tu disposición a hacer su voluntad. A los servidores de la iglesia les pide cosas irracionales. Crea conflicto por la forma de vestir, por la ubicación de una maceta, por un objeto fuera de lugar. No importa el caso, todo es un buen pretexto para criticar y desestimar cualquier esfuerzo de servicio. Se convierte en una carrera agobiante por complacer al pecador narcisista en todo, solo para evitar conflicto. Peticiones disfrazadas de actos para la iglesia son, en realidad, pruebas para medir la lealtad y disposición a sus caprichos más irracionales. A los impuntuales les impone severos castigos verbales, tratándolos como pecadores rebeldes que no pueden llegar temprano a los cultos, sin importar si tienen bebés, si viven lejos o si caminan por falta de recursos. A los puntuales, les pide 1 hora más, y luego 2. Nunca se sacia. No importa el esfuerzo, lo único que importa es pedir siempre más. 10 minutos tarde son suficientes para imponer un castigo ejemplar, que deje claro a la congregación que lo importante es obedecer las reglas que él impone. Siempre disfrazado de orden, limpieza y disciplina, actúa sin piedad ni empatía. Sin misericordia. Habla mal de otros ministerios y de otras personas, poniendo precedente de lo que hará contigo si te atreves a confrontarlo. Después de intimidar, buscará manipular. No escatima en decirte pelele, que eres su juguete. Su arrogancia, su ego inflado y su soberbia son tan grandes que puede mostrarte sus intenciones torcidas sin vergüenza. Siempre calculará cuándo alabarte y cuándo pisotearte, de tal manera que desarrolles un vínculo tóxico y perverso de codependencia. Estos vínculos pueden estar basados en favores, regalos, dinero o simples halagos. Cuando estés en su bolsa, mostrará sus verdaderas intenciones y te exhibirá como su objeto. Y como todo objeto, no tienes derecho a sentir o reclamar, solo a obedecer sus caprichos y órdenes. Con gran inteligencia, premeditación y dolo, sus ataques siempre estarán dirigidos de forma que otros no se den cuenta y no puedan hacer nada para frenarlo. Su adicción al control te llevará a desconfiar de amistades que él no quiere cerca de ti, inventando posibles escenarios de deslealtad que solo existen en su mente retorcida. Siempre buscará aislarte para que te sientas solo y necesitado de ayuda. Recuerda, tú eres su juguete y no admite competencia. El narcisista buscará que estés solo. Su control llegará incluso a tu vida personal, criticando públicamente cómo vives, cómo vistes, cómo administras tu hogar. Si barres o no la banqueta. Si podas tu árbol. Si te cortas o no el pelo. Si usas o no bigote. Cualquier cosa es pretexto para una crítica pública, con el fin de demeritarte y devaluarte. Por lo regular, un narcisista pecador no puede mantener seguidores,
ya que los aplasta y luego los desecha sin remordimiento. Por eso busca un liderazgo leal, fiel, fuerte y empático, y se impone el reto de someter al líder. Si logra someter al líder, contará con toda la lealtad de sus seguidores, quienes tolerarán cualquier cosa por la confianza y lealtad que tienen a su guía. Capítulo 2. El daño que produce a la Iglesia. Cualquier pecado tolerado en la Iglesia traerá consecuencias. Una relación perversa entre el liderazgo y el rebaño provocará dolor y resentimiento. Además, enseñará a otros que lo tóxico es bueno, generará desánimo en los débiles y será piedra de tropiezo para muchos. Será un pretexto para los inmaduros y una pesada carga para los fieles, para los de afuera, un combustible para vituperar el nombre de Cristo, y para los de adentro, una herida que los alejará y enfriará espiritualmente. Un líder narcisista se rodea de monos voladores, un grupo de seguidores que disfrutan del mismo pecado del narcisista. Son chismosos, inmaduros, mentirosos, hirientes, contenciosos, peleoneros, envidiosos, orgullosos, egoístas y soberbios. Gustan de proveerle combustible emocional, lo respaldan cuando se trata de avergonzar y aislar a la víctima. El pecado genera más pecado. Las malas costumbres corrompen las relaciones sanas del rebaño. La Iglesia comienza a convertirse en un campo de batalla donde el poder se vuelve el banquete más exquisito de sus miembros insaciables. Dios habita en la unidad y en la armonía de la congregación, donde hay acuerdo y respeto, donde los miembros se edifican mutuamente con los dones que el Espíritu Santo ha dado a la Iglesia. No así en ambientes tóxicos, donde el pecado ha prosperado y las tinieblas han oscurecido y hecho pesada la vida cristiana. Dios siempre traerá a la luz lo que se oculta en las tinieblas. Una vez visualizado y alumbrado el pecado, es deber de todos no permitirlo. El perfil del narcisista. No es el objetivo de este capítulo ofrecer una lista exhaustiva de características de un narcisista, ya que éstas varían según el ambiente en el que ejerza su poder. Puede tratarse de un padre, un esposo, un jefe, un maestro, un pastor o un líder. En este apartado, solo se citarán algunas características específicas del poder que ejerce un líder narcisista sobre una congregación de fieles en la Iglesia. Amadores de sí mismos. Un narcisista en el púlpito suele hablar continuamente de sí mismo, lo que ha hecho, a quien ha ayudado, cómo fue su llamado. Se exalta por encima de otras personas y ministerios, disfrazando su orgullo con una falsa humildad. Siempre hace alarde de su supuesto sacrificio por seguir a Cristo y predicar su palabra. Incluso puede llegar a decir cosas como, te mandaste, Dios, al crear esta obra maestra perfecta e infalible, mientras se da golpecitos en el hombro, sugiriendo que Él es la joya de la creación. No se avergüenza de usar el púlpito para expresar sus intenciones materiales en tono de broma, contrastando luego con una aparente humildad por no tener lo que desea. Se atreve incluso a amenazar desde el púlpito a sus adversarios, intimidando con arrogancia. Se compara constantemente con el apóstol Pablo, aludiendo a su propio sufrimiento y al valor de su trabajo en la expansión del Evangelio. Se presenta como un líder solitario por causa de la verdad, sin amigos ni seguidores, como víctima de una causa justa. Es probable que esté solo, sí, pero no por predicar el Evangelio, sino por su trato difícil y tóxico hacia los demás. El narcisista no escatima en usar el púlpito para pedir regalos personales, lanzando indirectas dirigidas a personas específicas, haciéndoles ver su deseo por algo y su supuesto derecho a recibirlo por ser siervo de Dios. Presume desde el púlpito que no tiene nada, que es libre del materialismo como parte del precio de cargar su cruz. Pero fuera del púlpito se jacta de los regalos que ha recibido, casas, ropa, autos, cosas costosas que reflejan su insaciable deseo de poseer y escalar en los estratos sociales, menospreciando a quienes no tienen. Su seguridad al hablar forma parte de su carisma,
sus bromas, ilustraciones vívidas, capacidad de comunicar emociones fingidas, lágrimas dramatizadas y energía al predicar cautivan hasta a la oveja más renuente. Cuando lanza ataques desde el púlpito, lo hace con gracia y en tono de broma, como si corrigiera en amor al pecador. Su amor torcido hacia sí mismo lo lleva a creerse superior a los demás. Es común escucharlo decir que cierta persona, grupo étnico o ministerio cristiano es basura. Por otro lado, sobrevalora a otros ministerios, especialmente los de mega iglesias con grandes presupuestos. Si no es tratado según el estatus que cree merecer, se siente humillado y puede entrar en crisis depresivas. Por eso vive obsesionado con demostrar que es mejor que los demás. Los narcisistas son ególatras, siempre quieren ser el centro de atención y no hacen más que hablar de sí mismos. Se sienten superiores y esperan constante admiración. Necesitan atención continua porque, en el fondo, tienen una autoestima débil. Si en una reunión, sea social o de trabajo, la atención se centra en otra persona, se molestan o redirigen la atención hacia sí mismos. Su envidia es fácil de detectar. Si algo bueno le sucede a alguien más, rompe la armonía con comentarios hirientes. A veces llama hipócritas a quienes elogian a otros, sembrando la duda sobre la autenticidad de esos comentarios. Al inicio, los narcisistas se muestran encantadores, con gran facilidad para ganarse a los demás. Pero con el tiempo, su verdadera naturaleza los lleva a abusar de quienes caen bajo su influencia. Son manipuladores. A los narcisistas les gusta manipular porque creen que los demás están aquí para satisfacer sus deseos y necesidades. Usan la culpa como herramienta. Conocen bien a sus presas, sus debilidades, flaquezas y secretos. La información confidencial que recaban la usan luego para obtener ventaja. Lanzan comentarios aparentemente triviales, pero cargados de intención, empujando a otros a tomar decisiones basadas en historias manipuladas. Por ejemplo, si un narcisista quiere que renuncies a tu trabajo para servir en una actividad de la iglesia, te contará la historia de un amigo que lo hizo y ahora es millonario y viaja por el mundo. Luego te dirá de otro que no lo hizo y terminó divorciado, desempleado, enfermo y enfrentando una condena de 30 años por fraude. Después citará la Biblia, no podéis servir a dos señores, y concluirá que os sirves a Dios o al diablo y sus riquezas. Entonces, sentirás culpa por no haber pedido permiso en el trabajo para ir a limpiar los baños de la iglesia. Te sentirás un pecador por no haber tomado la decisión correcta. Tu culpa es su alimento. Es un experto en manipulación, sutil, malicioso e intimidante. Los narcisistas carecen de empatía. No pueden ponerse en el lugar del otro ni entender sus sentimientos. Por eso son desconsiderados y emocionalmente distantes. Te pedirán cosas difíciles de cumplir, para luego hacerte sentir poco comprometido con Dios. No les importa si estás cansado, agobiado, con problemas económicos o necesitas tiempo con tu familia. Exprimirá todo lo que pueda de ti y desechará lo que quede cuando colapses. Son envidiosos. Los narcisistas sienten envidia del éxito y logros de los demás. Por eso frecuentemente actúan con arrogancia y prepotencia hacia quienes los rodean. No aceptan críticas. Los narcisistas detestan ser criticados o contrariados. Por eso reaccionan con ira, ansiedad o rabia ante comentarios que no les agradan. Amenazan con dejar el ministerio, diciendo que todo volverá al caos si ellos se retiran. Se victimizan, estoy deprimido, la última vez tuve un colapso nervioso, pasé 3 meses sin comer ni salir de mi cuarto. Exageran y dramatizan para manipular tu actitud, buscando compasión y evitar cualquier corrección. Son vanidosos, cuidan mucho su apariencia. Su vestimenta, forma de hablar, caminar, su limpieza, todo está cuidadosamente planificado para impresionar. Saben recordar nombres, agradecer por teléfono cualquier detalle, y usan todo esto como herramientas de enganche.
Les gusta rodearse de personas exitosas, refinadas y adineradas, que tengan tiempo para servir a su agenda personal. Hablan constantemente de las invitaciones que reciben, los regalos que les dan y de lo especiales que son. Creen que nadie es lo suficientemente bueno para ellos. Son extremadamente exigentes con sus amistades, se ofenden con facilidad y por eso sus relaciones son breves. Capítulo 4. El depredador y su presa. Hemos hablado de las características del narcisista. Para poder entender su poder, es necesario conocer a sus víctimas. Un narcisista es considerado un depredador de emociones. Su objetivo es quitar todo lo bueno de ti, dejándote en bancarrota emocional, en crisis, inseguro, herido y a su merced. Cuando lo logra, te desecha, prolongando así tu confusión y dolor. Después te buscará para iniciar nuevamente su juego. En todo esto, la víctima juega un papel muy importante. Su actitud, su empatía, su fidelidad, su lealtad, su misericordia y su amor crean el ambiente propicio para el abuso del depredador. Pero, ¿cómo es posible que todo lo bueno que el Evangelio produce en un creyente sea precisamente la razón por la cual el depredador tiene éxito? Sí, así es. Tan cruel como suena, las virtudes del creyente transformado son lo que vuelve a la víctima apetecible para la perversión de un narcisista. Es como cortar mantequilla con un cuchillo caliente, no hay resistencia alguna. Las presas más comunes suelen tener las siguientes características. 1. Alta empatía. Siempre están pensando en el bienestar de los demás, anteponiendo las necesidades del narcisista antes que las propias. No nos equivoquemos, ser empático es bueno. Pero a la empatía debemos anteponer sabiduría, amor propio, límites y, sobre todo, conciencia de no permitir abusos, así como nosotros no abusaríamos de otros. 2. Alta tolerancia al abuso. Algunas ovejas fueron abusadas por narcisistas en el pasado. Por ello, consideran normal un trato abusivo. No se incomodan ante la crítica mordaz y, en cambio, se culpan por las actitudes erróneas del narcisista. 3. Temor al rechazo. En su búsqueda enfermiza por aceptación, al venir de contextos agresivos y maltratantes, encuentran en la iglesia un lugar de refugio. Cuando perciben que un narcisista amenaza ese bienestar, están dispuestas a tolerar el abuso con tal de no ser nuevamente rechazadas. Nada de esto está justificado. Dios nos demanda velar unos por otros. No permitamos el abuso ni el pecado en la iglesia. No seamos cómplices. No volvamos la casa de Dios en cueva de malhechores. No es fácil lidiar con un narcisista, menos aún si ha echado raíces de forma encubierta y ha llegado al liderazgo. Habrá muchas bajas, pero será necesario que Dios provea lo necesario y suficiente para protegernos del abuso. ¿Es posible que un depredador se arrepienta de su pecado? Sí, la respuesta es sí. Así como un adúltero, un hechicero, un asesino o un violador pueden arrepentirse, también puede hacerlo un narcisista. Sin embargo, también es posible que alguien que lleva 30 años como cristiano, que se dice maestro de la palabra y aún así persiste en su pecado, nunca se haya arrepentido verdaderamente. La Biblia dice que ni los borrachos, ni los afeminados, ni los mentirosos, ni quienes practiquen tales cosas heredarán el reino de los cielos. Sus frutos niegan su fe. Pueden predicar la luz, pero en su corazón hay tinieblas. Quien no ama a su hermano niega el poder del Evangelio en su vida. Quien abusa, hiere y se burla de su prójimo por mero placer, a pesar de conocer el Evangelio, es vano en su fe. Capítulo V. La llegada del lobo rapaz. Como es su ascenso en el liderazgo. La llegada del lobo rapaz. Primero, no debemos subestimar su inteligencia, su astucia y su capacidad de utilizar estrategias mundanas y crueles para lograr sus objetivos. Su llegada casi siempre viene acompañada de admiradores, quienes le permiten tener una entrada triunfal. Su carisma, su imagen cuidadosamente trabajada, su capacidad para alabar y adular a las personas, le abren cualquier puerta.
Tiene una habilidad inusual para identificar necesidades. Se ofrece para ayudar, se propone para servir en pro del bien común del grupo. Recuerda, está en campaña, con suavidad escucha, pregunta, se interesa por el ministerio. Está en una etapa de recolección de información que más adelante utilizará a su favor. Suelta un poco de información personal para que tú seas recíproco. Te muestra una falsa vulnerabilidad para generar empatía. Incluso habla mal de su propia familia con tal de que te sientas cómodo y compartas información confidencial de otras personas. Sutilmente, ya te ha invitado a pecar, al inducirte a hablar mal de otros. Una vez que ha analizado los puntos débiles del rebaño, comienza un bombardeo tenaz y abrumador de rumores. Inventa pleitos. Dice frases como, tú has visto que fulano y mengano no se hablan. ¿Te das cuenta de que entre estos y aquellos hay envidia? No puedo creer que no veas los problemas que está viviendo el grupo. ¿Viste cómo tal hermano mira con lujuria a tal hermana? Luego pasa a la manipulación, compartiendo historias como, una vez, un pastor hizo esto o dejó de hacer aquello, y las consecuencias fueron desastrosas. Le faltó escuchar el consejo de un buen mentor. Tú necesitas un mentor que te diga qué hacer y qué no hacer. Estas historias son abrumadoras. El caos inicia al propagar rumores, al utilizar el púlpito para señalar como hechos cosas que nadie había visto. Una vez sembrado el caos, llega la siguiente frase: todo lo que se hacía antes de mi llegada estaba mal. Esto es mediocre, esto lo hace una persona conformista, esto no sirve. La crítica mordaz destruye el ánimo voluntario de servir. Lentamente va desplazando a los servidores, imponiendo a nuevos voluntarios que se ajustan a su voluntad. Cuando tiene control del servicio, del aseo, del programa, de la predicación, del mantenimiento, del dinero y de los cantos, tiene el control del rebaño. Sutil, sin ruido, sin resistencia, las presas están en sus manos, haciendo lo que él dice. Aún así, y a pesar de todo, todo parece funcionar a la perfección. Los programas se ejecutan, las metas se alcanzan y se logran mejoras, pero a un alto costo. Los más lúcidos e inteligentes abandonan el barco, y desde la distancia ven acercarse el desastre. El púlpito se convierte en un instrumento de vergüenza. Se utiliza para señalar el pecado y humillar públicamente al pecador, argumentando que la verdad duele, pero es necesaria. Pero el verdadero objetivo es intimidar. Si alguien se atreve a enfrentarse al narcisista, será expuesto a la humillación pública. Todo el ambiente es perfecto para su mente retorcida. Su carne aflora. Su ego se inflama exponencialmente. Pasa entonces a la segunda etapa. Ya tiene el control. Su carisma encantador se transforma en una pesadilla. Se acaba la luna de miel y comienzan las quejas. Esto está mal, esto es mediocre, esto no es suficiente, no es posible que ni siquiera esto puedan hacer. Esta persona no debería hacer esto, aquella otra no debería encargarse de aquello. Todo está mal y es culpa del pastor. Tu liderazgo es pésimo, tu inexperiencia nos llevó a esto, tu falta de compromiso nos llevará al fracaso inminente. Una ofensiva tras otra, ataques, ofensas, rumores, cansancio. Es el tiempo del asalto, es el tiempo de la confusión. Pero no se preocupen, el narcisista es superior a todos, y su experiencia puede salvar a la iglesia y al liderazgo del caos. Recuerda, se sabe vender. Todo fue planeado. Tú solo eres una pieza de su ajedrez. Él ha movido a su antojo. Él ha jugado, y ha disfrutado del proceso. Sin embargo, nada puede quedar oculto. Jesús es el pastor de las ovejas. Él tiene un plan. La iglesia depende de Cristo, y Él no permitirá que el depredador destruya su rebaño. Capítulo B. Sus estrategias más comunes. Un narcisista utiliza el miedo, la culpa y el sentido de obligación a su favor para provocar un fuerte apego hacia él. Una de sus habilidades más efectivas es precisamente su capacidad para generar estas tres emociones, manteniéndonos bajo su control. 1. El miedo. Todos tenemos temores, y el narcisista es experto en identificarlos.
Reconoce nuestras áreas débiles para manipularlas y usarlas en su beneficio. También puede crear nuevos temores, reaccionando con ira cuando tomamos buenas decisiones para nosotros mismos. El narcisista no tolera que nos vaya bien y reacciona de forma incontrolable ante cualquier decisión que no se ajuste a su agenda personal. Te deja claro que no puedes tomar decisiones sin su aprobación. Otro ejemplo es el miedo a decepcionar a otros con nuestras decisiones. El narcisista detecta ese miedo y lo explota a su favor. Algunos temores comunes que él aprovecha son miedo a su ira, miedo a represalias por no hacer lo que él dice, miedo a su campaña de difamación, miedo al rechazo por parte de personas de nuestro entorno, miedo a que se cuestione nuestra integridad, miedo a la soledad, miedo a lo desconocido que pueden traer nuestras decisiones. Si identificas algunas de estas emociones, es posible que el narcisista ya las esté utilizando para someterte a su control. 2. El sentido del deber u obligación. El narcisista busca a personas con valores, con sentido de responsabilidad y compromiso. Utiliza nuestra voluntad de ayudar a otros como una trampa para someternos a su abuso, exigiendo cada vez más, hasta agotarnos y generar caos dentro de nuestro deseo genuino de servir. Mientras nosotros damos sin medida, el narcisista no se exige lo mismo a sí mismo y espera que otros vean por él. También usa nuestros valores en contra nuestra, especialmente la lealtad. La lealtad nos mantiene anclados a relaciones que no la merecen. Él usa frases como, juntos hasta la muerte, para hacernos sentir que salir de esa relación es traición. Otra estrategia es dar para controlar. Al inicio, el narcisista da cosas o favores, con el objetivo de que nos sintamos en deuda. Después, usará esa deuda para manipularnos y controlarnos. Siempre buscará tener una ventaja moral sobre ti. 3. La culpa. La culpa, bien entendida, puede ser una emoción sana que nos lleva al arrepentimiento. Pero el narcisista la distorsiona y la usa como un lazo para mantenernos en sus manos. Nos hace pensar que, si le retiramos nuestra ayuda, le causaremos un daño irreparable. Nos acusa de ser crueles por ponerle límites. Exagera las consecuencias de nuestras decisiones, especialmente si van en contra de su voluntad. De esta forma, logra que te sientas culpable por cosas que no merecen culpa, haciéndote sentir que hacer lo correcto es un acto de maldad. Camino a la recuperación. Todos necesitamos recuperarnos de relaciones tóxicas que nos frenan y paralizan. A continuación, mencionaremos algunos pasos para superar a un narcisista pecador. Primero, debemos identificar el abuso. Los expertos recomiendan el contacto cero. Debes buscar información de sobrevivientes del trastorno de personalidad narcisista. Recomiendo el canal de YouTube Trastorno de Personalidad Narcisista de Paula Jiménez. Si tomas la decisión de aplicar el contacto cero, estas recomendaciones te ayudarán en tu restauración. 1. Reconoce que tú no eres Dios. No está en tus manos cambiar a un narcisista pecador. Nada de lo que hagas lo transformará. No puedes salvarlo ni ayudarlo. 2. Dios quiere y puede ayudarte. Jesús sanará toda herida, te guiará a toda verdad, te dará templanza, consuelo y paz. Él cuidará de ti y te protegerá en el día malo. 3. Entrega el control de tu vida a Cristo. Es necesario que Cristo te guíe a través de su palabra. El Espíritu Santo mora en ti, te dará dominio propio y fortaleza. Pídele al Padre que te guíe en este proceso de recuperación. 4. Reconoce tu responsabilidad. Confiesa tu pecado, perdona las ofensas y libérate del pasado. Pide a Dios que quite toda culpa. Perdona al narcisista por su abuso y perdónate a ti mismo por permitirlo. Promete a Dios no volver a permitir que el narcisista te vuelva a herir. Pide sabiduría para alejarte y mantenerte lejos. 5. Recicla tu dolor.
Utiliza tu experiencia traumática para ayudar a otros a salir de la trampa del abusador. En lo personal, escribí este libro con la esperanza de que ayude a muchas personas que están viviendo algo similar. Sé consciente de que podrías atraer nuevamente a un abusador si tus límites no son explícitos. 6. No dejes de congregarte. Busca una congregación sana y un lugar donde servir a Dios. Pon límites en todas tus relaciones. Un narcisista no sabe perder, siempre regresa a sus presas. Puede dejarte en paz en su etapa de descarte, pero luego volverá, ya que le produce placer reciclar a sus víctimas. No puedes evitar que te busque, pero sí puedes evitar que abuse de ti. Si decides quedarte cerca por alguna razón, deberás aprender a no proveerle combustible. Debes ser insípido, sin atractivo para él. Investiga sobre la técnica de la piedra gris, te será de mucha ayuda. ¿Cómo puedes lograrlo? Aprende a decir no sin explicar tus razones. Recuerda, él no quiere oír tus razones, quiere tu obediencia total. Él no es una respuesta completa. Algunas estrategias que recomienda Paula Jiménez. Pon distancia emocional y física. Habla con el narcisista solo cuando sea estrictamente necesario. Limita el tiempo y la frecuencia del contacto. Cuida tus reacciones. El narcisista buscará provocarte, entristecerte, enojarte o atemorizarte. No muestres tus emociones. Asegúrate de responder con calma en lugar de reaccionar impulsivamente. Practica la apatía. Si no puedes responder con inteligencia en el momento, guarda silencio. Prioriza tu paz interior. Ignora sus comentarios y acciones. Prepárate antes y después de cada encuentro. Si es inevitable ver al narcisista, prepárate física y emocionalmente. Descansa, anticipa sus comportamientos y tus respuestas. Luego, dedica un tiempo a recuperar tu calma. Evítalo cuando estés vulnerable. Si has tenido un mal día o estás agotado, no te expongas a él. Resiste el castigo del silencio. No caigas en la trampa de iniciar conversación. Si descubre que su castigo funciona, lo seguirá usando. No le compartas tu mundo interior. Exclúyelo de tus sueños, planes y deseos por tu propia protección. Aprende a decir que no, y mantente firme. Evita a los monos voladores. Estas son las personas que el narcisista usa para ejercer control sobre ti. Ellos piensan como él. Aléjate de ellos. Escucha tu intuición. Si algo no se siente bien, no lo hagas. Trabaja en tu autoestima. Fortalece tu identidad en Cristo Jesús. Desecha pensamientos negativos y regresa a tus valores y principios. Edúcate sobre el narcisismo. Mientras más conozcas, más difícil será que te controle. No le digas que sabes que es narcisista. Mientras más sepas tú y él no lo sepa, más te protegerás. No busques vengarte. Enfócate en ponerte a salvo. Incluye a Dios en tu proceso de sanidad. Él será tu ayudador. Aprende lo que dice la Biblia. Puedes comenzar leyendo los Salmos de David, Salmos 10, 30, 38, 39, 55 y 2 Timoteo 3, 1, 14. Recomiendo el canal de YouTube, Cristianos contra el Abuso Narcisista, 125 videos desde abril de 2022. Cuidado con los narcisistas en la iglesia. Concluimos que la iglesia es uno de los escondites favoritos de los narcisistas, sociópatas y psicópatas. No solo es un lugar donde hay perdón, sino también donde existe posibilidad de escalar a nivel ministerial. Es un lugar con plataforma y púlpito, ideal para quienes necesitan ser admirados y ejercer control. Debemos tener mucho cuidado en estos tiempos. La Biblia advierte que este tipo de personas abundarán. Como iglesia, a veces buscamos las características equivocadas.
Nos deslumbra el carisma, las palabras, la persuasión, sin notar que detrás de eso puede haber una persona con intenciones ocultas. Características de líderes narcisistas. 1. Se apacientan a sí mismos. Antes de cuidar a las ovejas, se enfocan en su propia agenda y bienestar. 2. Ignoran las verdaderas necesidades del pueblo. Se enfocan en el crecimiento de la organización, porque ellos son la cara de esta. Exigen que las personas se desvivan por la iglesia, incluso a costa de su salud o familia. 3. Se centran en aspectos secundarios de la vida cristiana. Descuidan lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23. 4. Abusan con exigencias excesivas. Imponen reglas y legalismos que no buscan el bienestar del prójimo. 5. Tienen apariencia de piedad. Pero en el trato íntimo son difíciles, autoritarios, e imponen su voluntad. Promueven la adoración al líder, no a Dios. 6. No aceptan confrontación. Rechazan toda crítica. Se rodean de aduladores y usan el púlpito para lanzar indirectas. Causan vergüenza pública a los que no se someten, usando la exclusión social como forma de control. Estas personas frenan la obra que Dios quiere hacer. Enseñan opiniones como si fueran mandamientos. La iglesia se transforma en una secta de seguidores ciegos. Reinan la murmuración, el control, las rivalidades y las indirectas. Y la iglesia se convierte en un lugar del que muchos quieren huir. El avisado ve el mal y huye. Dios está contigo. No estás solo. Él te herirá solo si tú se lo permites. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13-14. Signo de pare, hermano, hermana, abre los ojos. Signo de pare. Oveja símbolo de peligro. El rebaño está en peligro, y el lobo ya no aúlla desde el bosque, predica desde el púlpito. Ya no viene con colmillos visibles, sino con Biblia en mano y sonrisa carismática. Habla de amor, pero siembra miedo. Habla de humildad, pero exige adoración. Habla de servicio, pero solo quiere esclavos emocionales a su voluntad. Es el líder narcisista. Y está entre nosotros. Persona con palmas de mano unidas. No todo el que dice Señor, Señor representa al Señor. Artes escénicas. No todo líder espiritual tiene el corazón del buen pastor. Corazón roto. Algunos solo buscan el control, el aplauso, la alabanza, y destruyen en el proceso. ¿Cómo los reconoces? Exigen lealtad, pero no rinden cuentas. Hablan solo de sí mismos. Usan el púlpito como trono, no como cruz. Te hacen sentir culpable por poner límites. Usan tu fe, tu empatía y tu amor para someterte. Libro abierto. El lobo en medio del rebaño nos muestra con claridad y respaldo bíblico cómo operan estos depredadores del alma, y nos da las herramientas para despertar,